Jesucristo ha sido la persona más polémica de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque ha sido la única persona que se ha declarado como hijo de Dios. Nació en Belén, en los últimos días en que Herodes gobernaba. Antes de su nacimiento, un ángel se apareció a su madre y le dijo que al niño debían llamarlo Jesús, y que sí, sería un salvador. Así que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una joven virgen, comprometida a casarse con un carpintero llamado José. Como era de esperarse, las personas a su alrededor no creían que María pudiera quedar embarazada de esa manera. Por eso llamaron muchas veces a Jesús nacido de fornicación. Su nacimiento sí que fue controversial. Jesús vivió en Nazaret y tuvo más hermanos y hermanas, como Jacobo, José, Judas, Simeón. Tuvo el oficio de carpintero y a sus 30 años llegó el momento de iniciar su misión en la tierra. Juan el Bautista, que era su primo, les predicaba a las personas que se arrepintieran de sus pecados, porque el reino de Dios se acercaba. Les llamaba y les bautizaba para dar señal de su arrepentimiento. Un día Juan bautizó a Jesús y descendió sobre él el Espíritu Santo, en forma física de una paloma. En ese momento se escuchó una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". En el tiempo y la cultura en que Jesús vivió, era muy común que los maestros llamaran alumnos a quienes debían enseñarles. Jesús llamó a 12 hombres quienes se convirtieron en sus discípulos y estaba con ellos todo el tiempo. Les enseñaba cosas acerca de él y de su reino. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Tadeo, Simón y Judas, que, bueno, él fue el que vendió a Jesús por unas piezas de plata unos años después. Durante los 3 años que Jesús estuvo predicando a las multitudes, hizo muchos milagros, sanó muchos enfermos, liberó a personas que estaban siendo oprimidas por espíritus malignos, dio enseñanzas que sobrepasaron los estándares de la ética y moral de ese tiempo, e incluso los del tiempo actual. Amar a nuestro enemigo, poner la otra mejilla, bendecir a quienes nos maldigan, no pagar mal con mal, al contrario, vencer el mal con el bien, negarnos a nosotros mismos. Sus enseñanzas incomodaban a muchos, sobre todo a los religiosos de esa época, ya que buscaban cualquier pretexto o oportunidad para matarlo, porque su fama se extendía demasiado rápido. No creían que Jesús era el Mesías del que hablaban los profetas. No creían que su Salvador era una persona común que vivía en Nazaret. Mucho menos porque Jesús no se apegaba a sus estándares. Él comía con cobradores de impuestos, se relacionaba con pecadores, dejaba que mujeres y prostitutas se acercaran a él e incluso sanaba personas en un día que estaba prohibido. En ese momento, el pueblo judío estaba oprimido por el Imperio Romano, así que ellos esperaban que el Mesías fuera un libertador o un guerrero que venciera al Imperio Romano y les regresara así su libertad. Sin embargo, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era hacerlos libres de un reino que los esclavizaba y que ni siquiera estaban enterados, que es el reino de las tinieblas. no pudieron ver las señales acerca de Cristo escritas en sus propios libros. Libros que fueron escritos por personas que ellos admiraban, como por ejemplo Elías, Moisés. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay cerca de 362 predicciones que fueron cumplidas literalmente en Cristo. El nacimiento del Mesías en Belén, que sería descendiente de David, que tendría un precursor, que tendría un amigo que lo traicionaría, que hablaría en parábolas, Que entraría a Jerusalén montado en un burrito, que sufriría, que le atravesarían las manos y los pies, entre muchas otras cosas. Después de 3 años de predicar por todas partes, lo entregaron a sus enemigos. Él sabía que eso ocurriría y que era momento de morir. Lo colgaron de un madero, porque esa era la pena de muerte. Lo azotaron, lo atravesaron de un costado y se burlaron de él. Le decían que si verdaderamente era el Hijo de Dios se bajara de la cruz, y aunque pudo haberlo hecho, no lo hizo por amor a nosotros. Si Él no moría ese día, nosotros no podríamos ser libres del pecado y estaríamos condenados para siempre. No dijo nada mientras lo asesinaban, solo dirigió unas palabras que decían: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Quién, mientras está siendo asesinado, pide misericordia por sus asesinos? Todo pecado tiene un costo, es la muerte.
Así que morir era el pago por ese pecado. Por eso Jesús murió por nosotros. Nosotros no debemos de hacer nada, solo tenemos que tomar el recibo que cubre el precio. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Ni la muerte lo detuvo. Porque tal como él lo dijo, al tercer día resucitó y se le presentó a muchísimas personas, entre ellos sus discípulos, quienes por fin entendieron todo lo que Jesús les había dicho acerca de él y de su reino. Y así fue la vida de Jesús aquí en la tierra. Su vida marcó la historia y vino a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Además, gracias a Jesucristo, abrió las puertas para todos aquellos que no somos judíos, teniendo así parte con Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos parte de su muerte y somos libres del pecado. Después de 40 días tuvo que irse físicamente de la tierra, pues necesitaba tomar su lugar en el cielo, porque su obra estaba hecha, pero no nos dejó solos. Nos envió al Espíritu Santo, sí, el mismo que descendió sobre de él, pero esta vez no fue en forma de paloma. Ahora el Espíritu Santo está en todos los que creemos en Cristo. Es difícil de describir, pero está ahí todo el tiempo. Y te quiero agradecer porque le has dado sentido a mi vida. Porque desde que me llamaste, tengo más de una razón para agradecer por un día más. Porque antes de ti estaba perdido. Mi vida no tenía sentido. No importa que la gente a mi alrededor, aún con pruebas de tu nacimiento, de tu vida, de tus milagros, de tu muerte y de tu resurrección, no cree en ti. Tú transformaste nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Y aunque nunca te he visto, te escucho, te siento y hablo contigo. Señor, cuando entregamos nuestra vida a ti, nos dimos cuenta que realmente habitas en nosotros. Ahora podemos amarnos unos a otros. Somos un cuerpo. Nos interesamos por los demás. Nos ayudamos. Llevamos nuestras cargas. Reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Por eso, y muchas cosas más, te alabamos, sin importar la edad, sin importar la situación que pasemos en este mundo, sin importar nada. Tú eres nuestro Salvador. Y esperamos tu regreso.